Quiero pedirle que vaya a la Biblia, a segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a tomar un pasaje muy conocido, tomado por muchos predicadores, que se encuentra en el capítulo 11, como dije ya, del segundo libro de Samuel, y voy a hacer alusión a los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó en su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Señor, gracias porque tenemos la bendición de abrir tu palabra, de poder ser enseñados en esta misma hora por tu Espíritu Santo, de saber, Señor, que cada enseñanza que tú plasmas en tu palabra debe ser sembrada en nuestros corazones, establecida en los mismos corazones, y que esto, Señor, es la base que nos puede llevar hacia el conocimiento y la base a lo que nos puede llevar hacia tu presencia y el entender y saber y conocer tu plan, y puede fortalecer nuestra vida espiritual. Ayúdanos a conocer cada día más tu palabra, pero también, Señor, a poderla discernir y sobre todo, Señor, establecerla como un principio básico de nuestra vida. Gracias en esta tarde porque hoy podemos abrir tu palabra. La presencia de tu Espíritu Santo está entre nosotros, y cada uno de los que estamos aquí hemos sido comprados con tu sangre, y por tanto, Señor, tú puedes permitirnos discernir, quitarnos el velo y entenderla, Señor. A través de Jesucristo nos ponemos en tus manos en esta tarde, mi Dios. Amén. Cuando meditamos en este pasaje bíblico, podríamos pensar en muchos y muchos temas que realmente tienen que ver con esta porción bíblica. Los más sobresalientes tienen que ver con la vida de David, con cómo puede iniciar, desarrollarse y culminarse el pecado. O también podemos mirar temas como un genuino arrepentimiento, que está implícito en este pasaje. Podemos tomar puntos como cuidado con la ociosidad, cuidado con no estar correctamente donde debes estar, cuidado con las distracciones, ¿no? Podemos tomar algunos temas prácticamente como el perdón y los que he comentado, pero creo que hay un mensaje en este pasaje escondido debido a la posición de David, debido a que David realmente toma el liderazgo, y los ojos los ponemos en este pasaje en la vida de él y en las consecuencias y lo que sucedió. Creo que hay un personaje que tiene mucha relevancia desde mi punto de ver, y que es la vida de Urías. Prácticamente es la otra cara de la moneda. Algunos podrán mirar a Urías como el hombre engañado. Pobrecito Urías, ¿no? Perdió la vida. Lo engañaron como aquel que le pusieron los cuernos, y podríamos ver muchas cosas. Pero realmente, al poder meditar sobre la vida de Urías, podría yo decirle que tiene muchas cosas de gran relevancia que para mí me han dado una enseñanza muy importante, y que creo que de alguna forma eso es algo que podríamos mirar. Existen 3 momentos muy enfáticos en la vida de Urías a través de este pasaje que yo quisiera de alguna manera reflejarle, y a través de esta convicción que él tiene
usted pueda analizarlos, verlos, y entonces voy a buscar que de alguna manera a través de la lectura y a través del desarrollo de este pasaje, usted pueda identificarlos, pero también pueda analizarlos y pueda ver la importancia de ellos, ¿sí? Es importante saber quién eres. ¿Sabes quién eres? La falta de identidad es un problema muy fuerte en el ser humano, pero también en los cristianos. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces? Ese es el segundo punto. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Qué realmente haces y por qué lo estás haciendo? Y finalmente, yo te diría, saber a dónde quieres llegar. Tus convicciones, solo así amarás lo que eres y llegarás a donde deseas. Si tú te mantienes firme en tus convicciones, porque una convicción no es solamente un pensamiento que puede ser algo que estoy intentando hacer. Si tú puedes mantenerte firme en tus convicciones, lo haces porque amas lo que crees. Solamente de esa manera amarás lo que eres, porque de otra forma harás o dirás o te moverás, pero realmente no tendrás esa esencia que tiene que ver con lo que tú has decidido ser. Y si amas lo que eres, entonces llegarás a donde desees, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se te presente, a pesar de las situaciones que vivas. Tú llegarás porque estás firmemente convencido y amas lo que crees y te desarrollas a través de lo que crees, y entonces caminarás tranquilamente. Sí, la vida cristiana está llena de situaciones difíciles, pero si tú puedes tener visión, entonces harás. De manera que buscaré a través de esta exposición, dije, que tú puedas ver la importancia de que sepas quién eres, la importancia de que tengas plena convicción y ames lo que eres. Y si verdaderamente tienes convicción y amas lo que eres, sabrás por qué y para qué estás aquí y llegarás hasta el fin a pesar de las circunstancias. Solo y solo así podrás mantenerte firme, tomar una posición. A través de la Escritura me he dado cuenta que los hombres que llegaron a tener éxito en el Señor fue porque hicieron las cosas correctas. Los hombres que llegan a la cumbre, al punto medular, es porque hicieron las cosas correctas y caminaron en ellas a pesar de las circunstancias. El problema es que una vez que estás en el lugar, una vez que estás en la posición, entonces no sé qué pasa, no sé qué pasó con David, no sé qué pasó con Salomón, no sé qué pasó con muchos hombres de Dios, que entonces dejan de hacer lo que realmente tienen que hacer y entonces viene la decadencia. El problema es no llegar, sino mantenerte. Y entonces esa posición es una posición que el cristiano debe mirar, debe tener, debe mirar, debe estar fijo en ella, ¿no? Y te quiero llevar al primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. ¿Qué dice? Salvo en lo tocante a Urías Eteo. Fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Un hombre íntegro, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios le amó y que él amó a Dios. Pero todo esto es excepto lo tocante a Urías Eteo. Y fíjese que no dice a Betsabé, dice a Urías Eteo. ¿Puede ver? Entonces, quiero decirle que es importantísimo mantenerse.
Es importantísimo entender y tener convicción, y es importantísimo caminar conforme a esta. No vine a hablar aquí de David, por tanto le quiero llevar al primer punto. ¿Quién es Urías? ¿Quién es Urías? ¿Qué es Urías? Urías, un extranjero que creyó. El libro de Génesis, en el capítulo 15, nos muestra esta porción bíblica, y podría darle algunos pasajes de Jueces, de Josué, pero el inicio de esto dice el versículo 18 del capítulo 15: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la promesa que Dios le dio. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y los jereseos y los jebuseos. Ahí hay una tribu o un pueblo que se llama heteos, y entonces usted puede saber que Urías era heteo, o sea, no era israelita, no era parte del pueblo de Dios. Es probable, y usted puede leer el libro de Josué, y se dará cuenta cómo en muchos momentos no obedecieron la orden de Dios de exterminar a todo el pueblo, sino hicieron alianzas con esos pueblos que acabo de leer, y entonces los tomaron como tributarios, como pueblos que se volvieron parte de ellos, y entonces se mezclaron con ellos, cosa que Dios no lo dijo. Es muy probable que Urías haya sido parte de estos pueblos que se unieron a Israel y que se desarrolló como un hombre que de alguna manera fue llevado y entonces convencido, y entonces él tomó la posición de un guerrero de Israel. Por tanto, para que usted vea quién es Urías, quiero llevarle aquí mismo en el libro de Samuel, de Segunda de Samuel, capítulo 23, para que usted pueda ver que no era cualquier ciudadano o no era cualquier soldado. Dice el capítulo 23 en el versículo 8, ¿cómo está titulado? Los valientes de David, los valientes de David. Y entonces podríamos mirar que dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet el Tacmotita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató ¿a cuántos? 800 hombres en una sola ocasión, un solo hombre. Imagínese la pasión, el coraje, la posición de hombres como este, que eran los valientes de David. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahúita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Si usted se acuerda de este pasaje, estaban los filisteos y David estaba de este lado, estaban en guardia los filisteos, y él dijo, ¿quién me diera de tomar de esa agua? Eso dijo David. Y entonces 3 de ellos se pararon y enfrentaron a los filisteos y fueron por agua y se la trajeron a David. ¿Lealtad o no? Posición muy firme de estos hombres. Y David no la pudo tomar, la arrojó y se la dio como una ofrenda a Dios y dijo, ay de mí que tomara de esta agua que puso en riesgo a estos hombres. Pero miró, ¿qué miró? La lealtad, la convicción, el papel de un hombre guerrero que sabe la posición que tiene y que entiende perfectamente por qué está ahí. Y entonces dice la Biblia, después de Eleazar, hijo de Dodo. Y entonces podemos ver que era uno de los 3 que se habían metido en Dice, se levantó e hirió a los filisteos
hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Imagínense, un hombre de guerra que peleó de tal manera que a veces cuando uno va manejando tiene que hacerle así porque se cansan las manos. Se le pegó el arma a la mano. Y entonces fue una batalla muy buena que Dios le dio a este hombre. Dice, después de este fue Samá, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria, ¿no? Entonces, ahí estaban este hombre, el pueblo se había huido, y entonces llegaron los filisteos y aprovecharon, y él dijo, a correr, yo no voy a hacer nada. Se paró delante de los filisteos y defendió su terreno. ¿Cuántas veces has defendido lo que Dios te ha dado? Defendió su terreno. O sea, dijo, no sé cómo me vaya a ir, pero nuevamente usted escuchará estas palabras. ¿Quién les dio la victoria? Y entonces podemos mirar a través de este pasaje que llegaremos al versículo, porque son muchos, son 39, y no lo quiero dormir. Pero entonces llegaremos al versículo 39 y dice, ¿cómo dice? Urías Eteo, 37 por todos, ¿no? 37 valientes. Y entonces, ¿quién era Urías? Y de todo un ejército, estos hombres fueron tomados como los mejores guerreros que tuvo David, los más leales, los más firmes, para que usted vea que no era un soldadito, era un hombre de guerra, era un hombre que sabía perfectamente la posición que él tenía. Y entonces podemos ver que si estás convencido, sabrás cómo pelear la batalla. Digo esto porque ninguno de estos 37 hombres titubeó alguna ocasión. No importa cómo vinieron las batallas, estos hombres que derrotaron muchos enemigos, hombres que enfrentaron su vida y que, como puede usted leer en todo este pasaje bíblico, ellos sabían su posición de guerra. Ellos eran estrategas de guerra. Ellos sabían cómo pelear. Ellos sabían esperar. Ellos sabían obedecer las reglas del capitán. Y entonces uno de estos fue nombrado entre los 37 valientes de David, ¿sí? Y entonces Urías no era cualquier persona. Era un extranjero que fue convencido por el pueblo de Israel y por ese Dios de Israel, que se enlistó en las batallas y que una vez que se hizo guerrero, tomó una posición total y firme delante del ejército y supo y entendió perfectamente su papel. Entonces, número 2, entendiendo el propósito. Sigamos en este pasaje en donde podemos ver que en estos primeros versículos, en donde dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pareciera que de primera instancia al leerlo, podríamos pensar que pues a David como que estaba en otro punto. La verdad es que los amonitas habían hecho alianza con los sirios para que estos sirios, que era un gran ejército, se unieran a los amonitas y enfrentaran a David y tomaran Israel y acabaran con Israel. Pero en el capítulo 9 y 10 de este pasaje de segundo de Samuel,
Podemos ver a un guerrero llamado David, al rey de Israel, con todo su ejército, peleando y derrotando a los sirios, y acabó con los sirios, y los sirios nunca más se volvieron a meter con Israel. Y entonces los amonitas fueron tomados, fueron destruidos, fueron acabados precisamente por la mano de David, ¿sí? Y por sus guerreros. Pero justamente la ciudad de Rabá, que es la capital de los amonitas, estaba sitiada, estaba cubierta y no pudieron entrar. Entonces la estrategia de guerra fue que ellos sitiaran esa ciudad y entonces de alguna manera esperaran que ellos no pudieran salir, se les acabaran los víveres, se acabaran lo que tenían y entonces tuvieran que rendirse. Y ahí estaba el ejército, esperando el tiempo, esperando el momento, y estaba sitiada completamente la ciudad de Rabá. Fue entonces que David, por alguna extraña razón que más adelante veremos, decide regresarse a su palacio e irse a la camita a descansar. Y entonces en algún momento, sí, él sale y se asoma en su castillo y sucede lo de Betsabé. Entonces, quiero llevarle del versículo 6 al 11 de este pasaje. Entonces David envió a decir a Joab, el capitán de guerra, el hombre más importante de David, dice que envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Qué cinismo, ¿no? Yo pregunto, ¿ustedes creen que Urías se chupaba el dedo? Viene ante el rey, un estratega de guerra, un hombre de guerra, le dicen, oye, ¿cómo está Joab? ¿Y cómo está el pueblo? ¿No? ¿Cómo va la batalla? Yo creo que en ese momento Urías empezó a pensar, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no me suena, que no va conforme a lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando y el objetivo de ser. Y entonces dice claramente este pasaje que le pregunta por la salud de Joab. Joab no estaba enfermo, puede leer la Biblia, todo segunda de Samuel, y acaba y ve que es un hombre de guerra, un hombre que estuvo participando cuando Absalón se quiso sublevar a su papá, un hombre que estuvo siempre en las batallas y no estaba enfermo Joab, ¿no? Entonces no sé por qué le pregunta por la salud, ¿sí? Pero también por la del pueblo. No, David, no había epidemia, no había nada que te preocupara, todo el pueblo estaba ahí y estaban sitiando a Rabá para que en el momento que ellos pudieran se rindieran o entraran en un momento dado, ¿sí? Y entonces, por el estado de la guerra, pues David perfectamente, usted puede leer el capítulo 10, David sabía perfectamente en qué estatus estaba. Después dijo David a Urías, versículo 8, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Había ahí algo raro, ¿no? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, en el momento más difícil, en el momento que tú estás en una batalla, en el momento más importante de la reunión, en el momento más importante de la causa y el propósito y el objetivo por el cual tú estás ahí, alguien te dice, tú vete a tu casa, vete a descansar. ¿Lo harías? Muchos lo hacen, ¿eh? ¿Lo harías? Ay, no lo sé, pero a mí el jefe me dijo, te puedes retirar. ¿Cómo crees? Y nomás somos dos. Y no sé, yo no sé. A mí me dijo que me fuera. ¿Lo harías? Yo he visto gente enferma, gente con muchas situaciones al pie del cañón. ¿De qué habla? Habla de muchas cosas. Porque habla de responsabilidad, habla de convicción,
habla de entender perfectamente tu papel ahí. Pero si cualquier detalle te permite que, pues no sé, yo no sé, pero yo claramente escuché, te puedes ir. Cualquiera, en el caso de Urías, podría haberse ido. ¿Qué hizo Urías? ¿No se fue? Y durmió a la puerta del palacio. ¿No se fue? Claro que no se iba a ir. Claro que cómo se iba a ir si estaban en el momento más importante. Y él no tenía en su cabeza otra cosa. Ah, bueno, cuidado con los deseos. Oye, para que estés con tu mujer, para que vayas con tu esposa. Claramente dice la Biblia que Betsabé era una mujer ¿qué? Muy hermosa. Cualquiera cae, ¿no? Oiga, perdón, a mí me están diciendo, ve con tu esposa. A veces la familia jala en las responsabilidades, ¿no? A veces la gente contesta, no sé, pero si mi hijo se enfermó, a mí no me importa el trabajo, a mí no me importa la iglesia, lo primero son mis hijos. Quizás no es crítica, quizás es falta de convicción, quizás es falta de posición correcta, no lo sé. Yo veo un Urías que lo mandaron a su casa y que le dijeron, vete a descansar, vete a tu casa. Pero él no se fue, se quedó en la puerta. Pero ahí solamente empieza el punto en donde nosotros podríamos ver una posición muy fuerte y muy firme de este hombre, ¿sí? Y entonces todavía, no obstante, le mandaron un presente de la casa real, ¿no? O sea, algo estaba pasando, porque eso no era lo normal. La cabeza de Urías podría dar muchas vueltas y decir, ¿qué está pasando, no? Y entonces dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué hizo? Desobedeció, ¿correcto? Desobedeció. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No estabas cansado? ¿No estabas en la guerra? ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y fíjense esta respuesta, hasta para ponerla en un cuadro. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Y le dice al rey, no a cualquier persona, al rey, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Cuidado con que le contestes al rey así, ¿eh? Wow. Pero a mí esto me dice que Urías sabía perfectamente su posición. Urías sabía claramente su posición. Y hasta le dijo al rey, esto tú lo debes saber. Esto debería de estar en tus objetivos. Esto es algo que debería salir de tu cabeza, no de la mía. Porque entonces dice el arca. ¿Qué significa el arca? Lo vimos el viernes antepasado de oración. ¿Qué es el arca? La presencia de Dios. De un extranjero, de un hitita, de un eteo, de alguien que no es del pueblo de Dios. Urías sabía perfectamente a qué Dios le estaba sirviendo. Porque muchos le dieron lealtad a David. Ah, quiero tomar de aquella agua. Sí, Señor, ¿cómo no? Muchos le dieron, pero Urías le dio lealtad a David y a Dios. El arca está ahí en campamentos. La presencia de Dios está ahí. ¿Y cómo pides tú que yo me vaya a mi casa y descanse y me ponga a comer y a beber y a estar con mi mujer? No puedo. No puedo, dijo Urías. Y también estaba ahí Judá e Israel. ¿Qué significan?
No eran dos personas, el pueblo de Dios. Ahí está la iglesia, ahí está trabajando, ahí está desarrollándose, ahí está metida. Y tú me pides que me vaya a mi casa a descansar. No puedo. No puedo. ¿Por qué estaban en campamentos? No estaban estables, no estaban asentados. Estaban como aquel momento en que la nube se movía y no avisaba, ¿no? Y no decía, a ver, en media hora todos tomen sus cosas porque la nube se va a mover y todos empacar. ¿Qué dice la Escritura? Que si se movía la nube, se movían todos. ¿Qué sucedería si sitiado la capital de los amonitas, en ese momento alguna estrategia de guerra hicieran contra el ejército? Nadie sabe, nadie conoce el momento del ataque, nadie. Todos deben estar preparados, todos deben estar listos, todos tienen que estar ahí, expectantes, metidos. Te toca a ti la guardia, a ti te toca a ustedes, unos duermen, unos están, pero todos están puestos a la batalla. ¿En qué segundo? Nadie lo sabe. ¿En qué momento? Nadie lo sabe. Entonces, no me distraigas, David. ¿Cómo me pides tú hacer eso cuando el arca, mi siervo Joab, mi capitán, sus siervos, sus guerreros, Israel y Judá están en campamentos, están ahí todos atentos para el momento de la guerra, y tú me dices que me vaya a mi casa a comer y a beber y que puedo estar hasta con mi mujer? Por vida tuya, Rey, y por vida de tu alma, no me pidas algo que no haré. ¿Convencido o no convencido? ¿No? Fuertemente convencido. ¿Cualquiera? Gracias, ahí nos vemos. Pero Urías no. Urías sabía perfectamente. Por eso yo dije, entiendo el propósito, ¿sí? El rey que es el líder, ¿sí? El rey que debe tener ahí, que debe estar bajo el propósito, que debe totalmente estar al pie. Vete a tu casa, Urías. Descansa. Desde luego que hay un propósito. Desde luego que hay algo escondido ahí. Desde luego que David estaba muy más preocupado por otra situación que por realmente la guerra, ¿no? Por lo que había sucedido. Por eso creo que si tú crees en las promesas de Dios y si tú crees en lo que Dios te ha dado, tú vas a lograr. Porque a pesar de todo, tú caminarás. Y la convicción no viene de lo que te diga. La convicción no viene del momento. La convicción no viene de las circunstancias, de estar bien o estar mal. La convicción no viene de muchas cosas superfluas. La convicción viene de una posición que Dios te da y de que tú creas correctamente y firmemente en lo que Dios te ha dado. Y entonces tomes una posición. No importan las circunstancias, que es el tercer punto. No importan las circunstancias. No importa lo que pueda estar alrededor, ¿no? Porque a pesar de las circunstancias, tú debes estar firme. Y déjeme leerle ahora el 12 y el 13. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, 2 días. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. O sea, si no puedo con él, pues déjame ver cómo le hago. Y dicen que los borrachos no saben ni lo que hacen, ¿no? Entonces lo embriagó y dijo, ya borracho, seguramente va a obedecer. ¿Puede leer la segunda parte de este pasaje? Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor,
mas no descendió a su casa. O sea, ya no se quedó en la puerta, sino se fue a la camita, porque estaba borrachito, no supo. Pero ni borracho desobedeció. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuántas excusas? Es que, hermano, si usted viera, este hombre ni borracho perdió la convicción tan fuerte que tenía. No fue a su casa. No fue a su casa. Entonces, el punto aquí es, ¿quién eres? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu posición? Porque a medida que muy fácil te puedan mover, probablemente no sea algo que se te reclame. Más bien, yo entendería que es algo que no ha sido tomado y tiene una posición en mi vida y no tengo la convicción total de que a pesar de las circunstancias, yo esté firme en lo que creo. ¿Qué puede pasar? Muchas cosas. Muchas cosas que pueden suceder a través del camino, demasiadas circunstancias. Pero Urías no se dio a ninguna. A ninguna. Tenía perfectamente claro el papel que estaba desempeñando, sabía perfectamente quién era ese Dios, sabía lo que significaba el arca, podía ver quizás más que otros la promesa que Dios había dado de un pueblo al hablar de Judá e Israel. Sabía la posición que tenía al estar en campamentos, ¿sí? Y que tenía que estar alerta, pero aún su inconsciente también lo sabía. Aún a pesar de las circunstancias de que está borracho, no sabe lo que hace, no, Señor. Está borracho, pero él permaneció. Lo embriagó 2 días de comer y tomar. 2 días. ¿No? No descendió. O sea, a pesar de las circunstancias, se mantuvo firme. ¿Por qué haces lo que haces? Eso es el otro punto que yo me pregunté. ¿Por qué hizo eso Urías? Claro, por la convicción que tenía. ¿Por qué te mueves de esa manera? Por la convicción que tienes. Entonces podemos mirar que entonces David, a pesar de esta situación, ¿sí?, él permaneció y no descendió a su casa. Y entonces dice que venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y entonces podemos ver aquí que a pesar de las circunstancias y hasta el final, no solamente escribió una carta para que muriera Urías. ¿Quiénes más murieron en esto? ¿Quiénes más murieron? ¿Quiénes estaban hasta el frente? Versículo 16, al final. Y puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y entonces Urías fue ahí, pero cuando ellos empezaron el combate, déjenlo solo, háganse para atrás. Y lo expuso a la muerte. Yo no creo
que Urías haya sido una persona que al ver que los otros valientes empezaban a retirar, él se quiso quedar. Porque las estrategias de guerra no son personales, son grupales. Entonces, lo que aquí sucedió fue que seguro estoy que Urías había entendido que había algo y no desobedeció. Si yo estoy al frente de batalla y me llevan con los más valientes y estamos ya en ese lugar esperando la batalla y la batalla se da y entonces salgo con los hombres más valientes, pero veo que estos se retiran, Joab le dijo, tú vete hasta adelante, pero no solo. Y entonces cuando se retiran, no sé, pero Urías estuvo ahí. Y no solamente fue muerto él, sino otros más. Por eso paré un poco el tema. Dice el 17, y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también ahí Urías heteo. ¿Qué hizo David? No solamente fue un hombre, algunos más. No solamente fue un hombre. Y entonces dice que Joab, dado que le habían dado una orden, hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, pues claro, porque son estrategas de guerra, y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Porque claro que si a David le dicen que se acercaron al muro y que empezaron a atacarlo, David va a molestarse porque esa no era la estrategia. La estrategia era esperarlos. Pero cuando ellos incitan la batalla, entonces el mensajero puede estar en riesgo su vida al decirle a David algo que no deberían haber hecho. Pero Joab sabía perfectamente el mandato. Y le dijo, cuando se empieza a enojar y te empieza a reclamar, le dices rápidamente, pero Urías también fue muerto. Y entonces el rey ya, tranquilón, ¿no? ¿Hasta dónde maquinamos? Pero el punto es Urías. Urías llegó hasta el final. Urías tomó claramente esa fidelidad y llegó hasta la muerte. Un hombre de guerra, un hombre que sabía proceder, y entonces esa lealtad pudo ser hasta la muerte. Lealtad al rey, pero también a su Dios, pero también a su pueblo. Y era extranjero, quiero repetirle, y era extranjero. Por eso a veces he pensado que al que más se le perdona, bueno, no lo he pensado, eso dice la Biblia, al que más se le perdona, más agradece. Pero sí veo mucha gente que viene de situaciones tan difíciles que tiene una pasión y un amor por Dios, porque la posición de él era complicada. Y al ver la mano de Dios en su vida, hay un gran agradecimiento y hay un gran involucramiento en la obra y hay un gran involucramiento en la casa de Dios, porque está agradecido, porque precisamente entiende. Este hombre era un extranjero, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, tomó como muy pocos su posición e hizo hasta el final, hasta la muerte. Y entonces, dice aquí, fue el mensajero, versículo 22, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien, que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro
y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. No, dijo rápido por si hubiera alguna bronca. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y fíjense, el sabio rey. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno y ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate, Joab. ¿Bonito o no? No tengas pesar por eso. No pasa nada. Es la guerra. Como dicen algunos, cuando hay un punto fuerte, dicen, más se perdió en la guerra. Pero pueden ver la maquinación del rey, la situación, la diferencia de un hombre que está en donde tiene que estar y un hombre que, a pesar que toda su vida lo estuvo, por muchos, yo diría meses, se desvió. Yo siempre que leo este pasaje oro mucho a Dios porque, reitero, no es de un segundo, no es que la vio, se acostó con ella y la embarazó y duró un día eso. Maquinó en lo que le dijeron de quién era y todo lo que hizo, y la trajo y le dijeron que estaba embarazada, y entre lo que maquinó y lo mandó al frente, y en lo que los de la ciudad contestaron y ellos pudieron enfrentarlos, pasaron algunos meses. Y David no se dio cuenta de su pecado. ¿Puede ver eso? No se dio cuenta hasta que Natán le dijo. Por eso aludo a la vida de Urías. Enfocado, firmemente puesto ahí. No lo distrajo ni la borrachera, ¿no? Y entonces, cuidado con las distracciones, cuidado con salirte del enfoque que tienes que tener. Busca convincentemente, porque algún día dirás, como algunos han dicho, hermano, mira, no soy ni el primero ni el último que va a tener un pecado de esa magnitud en la iglesia. Fuerte, ¿no? Así lo he escuchado. Ay, no, hermano, si vieras lo que ya está pasando en las iglesias, y te contestan de una manera tan David, no pasa nada. Hoy mueren unos y luego mueren otros. Tú aliéntate, tú échale ganas. Y el rey era el que tendría que tener el enfoque correcto. Claro, quizás no es que no lo tuviera, es que era una distracción muy fuerte. No sé cuántas mujeres tenía, ¿usted sí sabe? Poquitas, ¿no? Muchas esposas. Pero lo distrajo uno. Eso le dijo Natán. Urías solamente tenía una. ¿Y qué no la quería? Porque no fue con ella. ¿Qué no la quería? Porque no fue a su casa. No, él sabía perfectamente el papel que desarrollaba. Él tenía la convicción firme de lo que estaba haciendo. Entonces, de alguna manera, veamos estas posiciones que se tienen aquí, y entonces esta indiferencia del rey, y entonces podemos ver la actitud que dijo, que tomó. Quiero cerrar este tema diciéndole, quizás usted y yo, cuando alguien nos pudiera haber preguntado de Urías, pudiéramos haber dicho, bueno, fue engañado. Murió por tener una mujer hermosa. Bueno, muchas cosas. Pero Dios siempre tomará en cuenta todo lo que tú hagas. Y quiero llevarte al Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Puede ver la corona de Urías? ¿Cuál sería la corona que le dieron a Urías? Por esa posición, por esa lealtad, por ser un hombre de guerra y un hombre que obedeció a su rey y que obedeció a Dios y que tuvo la convicción plena. Humanamente podríamos decir que es el hombre engañado, como dije, al que le pusieron los cuernos, el que lo mataron, ¿no? Pero la Biblia dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y la verdad, técnicamente no debería decir Isaac, ¿no? O Jacob, que aquí no aparece, sí, Jacob, porque ahí el que debería estar era Esaú, ¿no? Era el primogénito. Pero esa es otra historia, pero ahora podemos ver cómo aquí dice Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, y Fares y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿Qué dice? No dice que de la mujer de David, ¿no? La que fue mujer de Urías. Ahí está en la genealogía. Porque de Betsabé nació Salomón. Y la Biblia, ¿quién escribió la Biblia? Fue inspirada por Dios. Tan fácil como ponerle David, y David engendró a Salomón, y seguirse hasta Jesús. Pero dice Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, siento que la vida de Urías no fue tan insignificante. Por muchas razones que acabo de ponerle, creo que este punto que tiene que ver fue la convicción y la lealtad. Por eso yo le puse a esta plática, tu convicción te hará fiel. Si buscas ser fiel, pero no tienes la convicción, te va a costar mucho trabajo. Pero si tienes convicción y sabes en dónde estás y sabes quién eres y sabes por qué lo estás haciendo, tendrás mucha fidelidad en la obra de Dios y en lo que hagas. Por eso uno de los puntos más fuertes que atacan hoy a nuestras iglesias es la falta de identidad. La falta de identidad pues lo hago porque los demás lo hacen. Pues no sé, pero lo hago. La falta de convicción, la falta de saber por qué estás aquí sentado, por qué perteneces a una iglesia, hacia dónde vas claramente. ¿Puedes imaginar lo que Dios te ha prometido? ¿Puedes acaso darte cuenta de a dónde te va a llevar el Señor? Y si puedes entender lo que Jesús hizo en la cruz, y si puedes entender lo que Dios te ha prometido, y si puedes entender sus promesas, pero no solamente asimilarlas, sino vivirlas en tu corazón y saber que son promesas firmes en Dios, entonces no sé qué te pueda pasar. A lo mejor hasta te emborrachan, pero tú estarás firme en las promesas, en la convicción y en tu papel en la iglesia y en el plan de Dios. Podrás hacer mucho ruido, pero lo importante es que estés en el libro de la vida. Lo importante es que seas tomado por Dios, como este pasaje que podemos ver. Y el rey David engendró a Salomón,
de la que fue mujer de Urías. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos entender, Señor, la importancia de saber lo que tú has hecho con nosotros, de entender perfectamente lo que tú has dado para que nosotros podamos tener una posición en ti, Señor. Gracias, Señor, porque no quiero hacer por hacer, no quiero moverme por moverme, quiero hacer cosas que te agraden, cosas que tengan que ver con tu reino. Es probable que me cueste, es probable que atenten contra mis deseos, es probable que atenten contra mi familia, es probable que atenten contra algunos seres queridos, no lo sé. Dice la Escritura que tus promesas son agradables y son buenas. Quizás mi humanidad es la que me hace pensar que no es para mí esto. Quizás mi humanidad es la que me hace sufrir e inquietarme. Dame una posición espiritual, Señor. Dame visión, dame entendimiento, dame discernimiento de tu palabra. Permite que tenga una relación correcta delante de ti y que pueda estar siempre, por siempre y para siempre, no decidiendo lo que pienso o lo que siento o lo que creo por mi forma de pensar, sino más bien estableciendo en mi vida tus principios, estableciendo en mi vida lo que tú has hablado para mí, Señor. Quizás algunos nos sentimos como fuera, como extranjeros, como que no soy parte de, pero no es de dónde vengas y no es quién fuiste, es quién eres ahora, porque Dios te ha puesto en una posición muy, muy importante. Por eso, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú permaneces fiel ante todas las cosas, y te pido que nos ayudes, Señor, que a pesar de las circunstancias que cada uno esté viviendo, podamos permanecer fieles en lo que tú nos has llamado, en lo que tú quieres. Permítanos, Señor, hacerlo todo hasta el final. Permanecer, Señor, en esa fidelidad, porque yo sé que tú tienes una corona preparada para cada uno de nosotros. En Jesucristo te doy gracias, mi Dios, por esta palabra y la bendición que tú das a mis hermanos. Amén. Pues que Dios le bendiga.